Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por su asistencia, agradecerles a quienes nos acompañan el día de hoy, igual diputadas que están presentes. Recibimos con mucho aprecio al presidente del diputado infantil, Jonathan Alejandro, darte la bienvenida, quien viene a presentarnos un tema y una iniciativa, y a la asociación Destaca también. Adelante. Buenas tardes. Bueno, primeramente queremos agradecer al diputado Sebastián Orduño, a Claudia Burz, presidenta de la Cámara, a la diputada Betty Cota, presidenta de la Comisión de Educación, a la diputada Karina Zárate, que tengo el gusto de conocer hace un tiempo. Pues nosotros somos Destaca. Destaca es una asociación civil, desarrollo del talento y altas capacidades. Es una asociación civil que surgió en 2016, primero por un grupo de padres interesados por esta población, y en 2019 nos constituimos legalmente y nos convertimos en una asociación civil. Desde entonces, antes del 2016, nosotros ya estábamos trabajando primero con nuestros niños y hoy en día nos dedicamos a generar condiciones para esta población vulnerable, que muchas personas no lo consideran como una población vulnerable o que tengan necesidades educativas especiales. Entonces, nosotros lo que queremos es que se visibilice la otra cara de la inclusión, porque del otro lado de la moneda de la inclusión están estos chicos, niños, niñas y adolescentes. Las altas capacidades se refiere a una forma diferente de ver la vida, de sentir, de aprender, y no nada más. La concepción antigua es medir solamente el IQ, ¿no? El rendimiento, fijarse en el rendimiento o en el coeficiente intelectual. La concepción moderna de las altas capacidades lo ve como un potencial, es un potencial a desarrollar, es un potencial que puede o no desarrollarse y que puede perderse también. Entonces, preocupados nosotros por estas familias que muchas veces no son escuchadas, ni entendidas, ni atendidas, formamos esta asociación. Y hoy nos complace, pues viene un miembro destacado, valga la redundancia, que es Jonathan. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Arlene Santoyo Béjar, soy vicepresidenta de la Asociación Destaca. Yo quisiera hablarles un poquito sobre Jonathan. Jonathan Vázquez es un joven con altas capacidades intelectuales, es miembro de nuestro programa de mentorías desde hace ya varios años, y dentro de este programa él ha desarrollado algunos proyectos interesantes. Uno de ellos fue una investigación que él realizó dentro de su propia escuela. Se trató de la percepción de la regulación emocional a partir de la actividad física en niños de primaria. Esto fue una experimental en donde se buscó información, se hizo intervención y se realizó registro anecdótico. Él fue apoyado por un psicólogo que lo ayudó a definir los instrumentos a aplicar en su escuela. Después, estos datos que se obtuvieron fueron procesados, analizados, pasados por unos sistemas de investigación, y los resultados fueron tales que se decidió que esta investigación se podía integrar a un congreso internacional, el 10º Congreso Internacional Ejercicio Físico y Salud. Su investigación fue sometida al escrutinio de un grupo de personas que definen si la investigación o el trabajo tiene el nivel requerido para exponerlo en un congreso. Esto fue aprobado y él preparó su ponencia y él la expuso al lado de otros ponentes, pues profesionistas y personas jóvenes que estaban terminando sus estudios universitarios. Pues como bien saben, él ha estado aquí en otras ocasiones, es el presidente actualmente de la Diputación Infantil, ¿no?, de este año, y hoy él tuvo la iniciativa
de redactar una propuesta de ley que incluye en la ley de educación del Estado a esta población que no está siendo atendida actualmente. La ley de educación del Estado menciona el término aptitudes sobresalientes, pero nosotros queremos establecer hoy, si nos lo permiten, que las aptitudes sobresalientes no es lo mismo que las altas capacidades intelectuales. Por lo tanto, la ley estatal de educación no está contemplando esta parte de la población. En el documento que les entregamos, vienen más particularidades sobre el trabajo que hacemos, sobre cómo abordamos las necesidades especiales que tienen estos niños y también pues algunas dificultades que ellos presentan en su día a día, sobre todo en su entorno escolar, ¿no? Pero para no quitarles más tiempo o llevar más largo esto, esperamos que Jonathan nos presente su proyecto. Buenas tardes, queridos diputados de la legislatura actual. Mi nombre es Jonathan Alejandro Vázquez Pacheco y estoy aquí para presentarle mi proyecto de propuesta de ley. Un tema muy confundido y poco conocido siempre han sido las altas capacidades, las cuales siempre influyen en la vida académica de los alumnos y las personas que las padecen, ya que influyen en la obtención y retención del aprendizaje. Pero no solo es eso, sino que también influyen demasiado en los ámbitos sociales de cada persona. Muchas de las veces las familias desconocen del tema y por ende no saben que su hijo tiene altas capacidades. Y al momento de este niño ingresar a una escuela, se le presentan muchas adversidades, las cuales siempre son generadas por la falta de conocimientos o por la falta de empatía de maestros y de autoridades escolares, donde siempre predomina la frase: el alumno con alta capacidad no necesita un acompañamiento especial. ¿Y esto qué provoca? Esto provoca que el alumno tenga un desinterés por las clases, ya que las actividades presentadas no le generan un reto cognitivo-intelectual. ¿Y qué provoca esto? Esto provoca que el mismo alumno tenga aptitudes o tenga conductas las cuales no son apropiadas dentro de un aula. O también suelen tener o realizar preguntas constantes o desafiantes. Y esto provoca que los maestros consideren que dicho alumno tenga el trastorno oposicionista desafiante, cuando realmente solamente tienen una alta capacidad y un deseo constante por aprender. O en otros casos, los padres se capacitan al enterarse de la situación de su hijo, toman cursos, se informan. Y esto los lleva a presentarle la situación de su hijo a una institución educativa, pero nunca son atendidos de forma correcta, ya que todas las instituciones de nuestro estado no cuentan con adaptaciones curriculares, no cuentan con cursos para maestros, no cuentan con conocimientos, o mismamente los maestros tienen una falta de empatía o ignorancia gracias a los estereotipos que se tienen sobre esta población. Puntualizando un poco, las personas con aptitudes sobresalientes son aquellas que son capaces de destacar significativamente del grupo social y educativo al que pertenece en uno o más de los siguientes campos del quehacer humano: científico-tecnológico, humanístico-social, artístico o de acción motriz. Estos educandos, por presentar necesidades educativas específicas, requieren un contexto facilitador que les permite desarrollar sus capacidades y satisfacer sus necesidades e intereses en beneficio propio y el de la sociedad. Personas con altas capacidades. Las altas capacidades van mucho más allá de tener un coeficiente intelectual elevado. Un niño con altas capacidades no solo tiene una inteligencia muy superior a la media, sino que una emotividad, motivación, personalidad, creatividad y temperamento que se desarrollan de forma completamente diferente al resto de los niños de su edad. Estas características son indicativos cualitativos de alta capacidad. Un planteamiento
por el doctor Joseph Renzulli, define que hay dos categorías de personas superdotadas. Un grupo llamado superdotado de colegio y otro llamado superdotado creativo productivo. Esta división surge a partir de la del uso de los test de inteligencia como única manera de detectar la superdotación, dejando con ello de un lado a un grupo con alta motivación por su tarea y un pensamiento divergente que también entra dentro del concepto de superdotación. ¿A qué me refiero con esto? A que principalmente la gente se basa solo a un coeficiente intelectual para definir que una persona tiene aptitudes sobresalientes o es superdotado, cuando no solo abarca eso, sino que también puede destacar significativamente en ámbitos artísticos, deportivos o sociales. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se señala que la educación tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Y el artículo 7 de la Ley de Educación del Estado de Sonora establece que toda persona tiene derecho a la educación, la cual es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que les permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional, por lo cual es importante que las escuelas atiendan de manera pertinente y adecuada a los alumnos con altas capacidades para que logren desarrollarse plenamente en sus habilidades tanto intelectuales como sociales. Al no atender de forma adecuada a la población con alta capacidad, se estaría incumpliendo el artículo 9 de la Ley de Educación del Estado de Sonora, que tiene como objetivo el desarrollo integral del educando. El artículo 12 de la Ley de Educación del Estado de Sonora menciona que la educación debe ser inclusiva, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así como las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras del aprendizaje y de la participación de dichas poblaciones, por lo que se atenderán las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos. Se eliminará las distintas barreras del aprendizaje y de la participación que enfrentan cada uno de los educandos, para la cual las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, adoptarán medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables. Para evitar la discriminación de los alumnos con altas capacidades, es primordial el término de altas capacidades, que el dicho quede plasmado en la Ley General de Educación, ya que aun cuando la población de personas con altas capacidades es una minoría, en las escuelas de nuestro estado tienen derechos que les brinda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual dictamina que tienen derecho a ser atendidos y reconocidos por una comunidad escolar. El artículo 58 de la Ley de Educación del Estado de Sonora solamente se mencionan aptitudes sobresalientes, de forma muy general, y sin darles el reconocimiento y atención necesaria a la población con personas con altas capacidades, lo cual repercute de manera desfavorable en el desarrollo de esta población, que es una minoría y no es atendida por las autoridades educativas. En el artículo 59 también se menciona que se debe propiciar a los alumnos con aptitudes sobresalientes la atención que requieran de acuerdo a sus capacidades, intereses y necesidades. Pero la realidad en los centros educativos es muy distinta a la que nos establece nuestra ley. Como propuestas tenemos dar difusión a las altas capacidades en el entorno escolar y la comunidad, dar acompañamiento a los alumnos y familias de los niños, niñas y jóvenes con altas capacidades por parte de psicólogos escolares, la creación de escuelas e institutos especializados en atender las altas capacidades como en Jalisco, que los maestros en servicio y maestros en formación tomen cursos de capacitación acerca de las altas capacidades, que las escuelas tengan por lo menos 2 psicólogos especializados en las altas capacidades,
para apoyar a los maestros con la generación de estrategias para atender a dicha población. Adaptaciones curriculares acordes a las necesidades, características e intereses de cada alumno con alta capacidad. Hacer conciencia en la comunidad sobre las altas capacidades. Enseñar a los demás cómo respetarlos, valorarlos y sobre todo mostrarles que no somos robots o personas que lo saben todos, porque no es así. Las personas que tenemos altas capacidades somos seres humanos, por ende no lo sabemos todo. Tenemos derecho a equivocarnos y sobre todo tenemos derecho a tener una vida digna sin ser discriminados. Promover la aceptación de los alumnos con altas capacidades para evitar el bullying en las escuelas. Ampliar más la ley de educación del Estado de Sonora en favor de la comunidad de personas con alta capacidad. Buscar alianzas con universidades públicas y privadas que puedan apoyar a los niños con altas capacidades. Becas para alumnos con alta capacidad. Siempre recordando lo que nos dice Leta Hollywood. Los niños y niñas con altas capacidades reciben todo de forma más intensa y reaccionan por ende de forma más apasionada. Sabemos que la educación es el principal camino para que un país se pueda desarrollar plenamente. Así pues, al apoyar las políticas públicas de los alumnos con altas capacidades, les estaríamos brindando capacidades, espacios y lugares donde se puedan desarrollar plenamente tanto sus habilidades educativas, intelectuales como sociales. Reconocemos que estas adaptaciones generan un gasto para el Estado, pero como bien nos los ha dicho nuestro gobernador del Estado, Alfonso Durazo, la educación es la mejor herencia para los hijos. Si bien es cierto, existen múltiples programas de becas, en estos mismos no se toma en cuenta a la población. Sí, es una minoría, la población de alta capacidad, pero por ende debe ser atendida. No se toman en cuenta. Así que yo propongo que se generen dichos programas de becas, como bien ya les informé en las propuestas. Que nosotros queremos ser aceptados, respetados y sobre todo que se invierta en capacitar al personal escolar para que nosotros seamos atendidos de forma correcta, para desarrollarnos plenamente, sin necesidad de emigrar a otros estados. Gracias por su atención. Muchas gracias, Jonathan. De verdad que nuestro reconocimiento, decirte que cuentas conmigo, estoy seguro que con los demás diputados que tomaremos como propia la iniciativa para presentar en el Pleno. La diputada va a comentar. Gracias. A mí me queda ciertas dudas aún en este cambio. Si bien la alta capacidad es más de 130 o 130, ahí dejarías excluido, si cambias el término, a los de actitudes sobresalientes. Entonces, es una pregunta, ¿no? Porque la actitud sobresaliente, como está actualmente el modelo educativo, incluye a todos los que tengan un desarrollo sobresaliente en cualquier área creativa, artística, psicomotriz y socioafectiva. Entonces, y la alta capacidad se refiere propiamente al que tenga un coeficiente más arriba de 130. Entonces, si un chico o una chica sobresale en alguna otra actividad, aunque su coeficiente sea 128, ya no lo incluyes en este cambio de término. Si me podían explicar eso es lo que yo tengo actualmente en el modelo, ¿no? De altas capacidades sujeta al coeficiente intelectual de 130 ha sido rebasada. Actualmente el coeficiente es una parte de todo lo que se evalúa en relación a las altas capacidades.
El coeficiente intelectual está ligado más al rendimiento que a lo que es la persona. Cuando tú te adentras en el tema de las altas capacidades y empiezas a observar las particularidades, te das cuenta que hay un todo, o sea, son personas cableadas, por así decirlo, de forma diferente. Son personas distintas, pues es una población, es una minoría precisamente por esa diferencia. No son mejores o peores, no estamos hablando de ese tipo de distinción, simplemente queremos enfatizar que son personas diferentes que necesitan un trato diferente, que tienen necesidades distintas y no está ligado precisamente solamente al coeficiente. El coeficiente intelectual es una parte, sí se mide como un aspecto de toda el estudio, de todo el análisis que se hace de la persona y del ser para llegar a la conclusión de que es una persona que puede ser identificada como persona con altas capacidades. Hay que puntualizar también que los psicométricos, las pruebas que se hacen, las que miden el coeficiente, son una foto de ese momento y pueden ser influidas por muchas circunstancias, ¿no? Es cierto que una prueba de coeficiente intelectual no te va a marcar una diferencia enorme entre hoy y 2 meses después o 1 año después, pero no es un factor determinante. O sea, todo el tema que se maneja en los medios de más inteligente que Einstein, el mismo coeficiente intelectual, para empezar, Einstein nunca fue evaluado, ¿no? Son estimaciones que se hacen. Entonces, está muy sobrevalorado el coeficiente intelectual. Y sobre lo que comentas, la distinción o dejar de lado las aptitudes sobresalientes, nosotros nunca hemos pretendido dejar de lado a las aptitudes sobresalientes. Nos da mucho gusto que se hayan tomado en cuenta y que estén en la ley. Lo que nosotros consideramos es que se ha dejado de lado sistemáticamente a las altas capacidades, precisamente porque no se llega a la comprensión del término y de las condiciones bajo las que viven actualmente en el contexto local muchos niños y niñas con esta característica. Justo lo que tú dices, entonces me da la razón en en mi inquietud, ¿no? Por lo que estás diciendo, de que el coeficiente intelectual mide la alta capacidad, porque actualmente así se maneja, o sea, alta capacidad es esto y actitud sobresaliente es esto. Nuestro modelo educativo actualmente está transitando un enfoque sociocultural. ¿Y por qué? Porque considera ahora el contexto en el que se va a desarrollar ese niño, esa niña, ese joven, ese adolescente. Entonces, no solo se centra en una actitud sobresaliente, en una discapacidad intelectual, sino en la generalidad. Y potencia sí en actitudes sobresalientes, potencia las 5, ¿no? Intelectual, creativa, artística, y creo que ahí está todo definido. Igual como el sistema de becas que ahorita mencionaba Jonathan, el sistema universal de becas que actualmente fue reformado, sí trae un específico párrafo para los que tienen, le llaman mérito académico, mérito cultural, mérito deportivo, mérito artístico. Esto es una actitud que sobresale en eso. Entonces, lo que yo sí, mi formación es educación especial, solo lo comento. Pero, lo que yo sí pudiera decir es que se pudiera adicionar el concepto, más no cambiar por la aptitud de sobresaliente. Yo quisiera hacer una precisión, si me permite. El término de aptitudes sobresalientes, lo que nosotros le vemos que carece, es precisamente eso, solo lo que sobresale. Entonces, está muy basado en el rendimiento. Pero una persona neurodiversa, ¿sí?, con alta capacidad, puede no sobresalir en las escuelas. Entonces,
Sí, estamos sometidos a lo que destaque, ¿no? Entonces, pero hay niños que tienen ese potencial y que no destacan en la escuela por muchos motivos. Esos son los invisibilizados. Entonces, se les confunde con muchas cosas, se les confunde mucho con el TDA, porque pueden ser muy inquietos, pueden ser demasiado desafiantes. O sea, es un maestro al que preguntan y por qué, y quieren saber más profundamente. Y a lo mejor solo en temas que les interesan y descuidan los demás. Entonces, la aptitud sobresaliente, que todos sabemos y la conocemos, es pues más sencilla porque la podemos ver. Entonces, lo que nos preocupa a nosotros, y hemos acompañado a las familias, porque van a las escuelas y dicen, pues yo no lo veo porque el niño no se saca puros dieces o no tiene medallas. Y hay mucho, o sea, lo que nos preocupa también a nosotros es la atención socioemocional de esos niños, que no encuentran una tribu, que no encuentran en sus pares de la misma edad intereses comunes, y que empiezan, sobre todo cuando empiezan a llegar a la adolescencia, a camuflarse. Entonces, no, mejor no digo, mejor no pregunto, y me empiezo a desinteresar y empiezan a ser apáticos, porque anteriormente, hace mucho, había lo que se le llamaban los CAS. Entonces ahora el sistema de USAER está muy enfocado en la discapacidad. Pero sí hay, aquí en Hermosillo sí hay CAS, ¿no? Sí, pero… Que ya no se llaman CAS, Ajá, pero sí hay. pero es lo que nosotros vemos a ras de tierra, sí. Pues, ¿no? O sea, la gente que llega con nosotros y nos dice, en la escuela no nos comprenden, o en la escuela… Y entonces es ese asunto de visibilizar la alta capacidad como un fenómeno de neurodiversidad, pues, ¿no? De una forma diferente de ser, de sentir, de vivir, y de un potencial que puede ser desarrollado o no. Okay. Si me permiten, hablamos ahorita de becas, ¿no? Las becas sobre las aptitudes sobresalientes o sobre los temas que destacan los niños son un premio, ¿no?, al trabajo. Pero las becas que nosotros estamos necesitando como comunidad es porque realmente estos niños necesitan otro tipo de atención que no están teniendo en la escuela, ¿no? Necesitan clases especiales, hay muchas cosas que requieren alrededor para poder completar su educación y su desarrollo pleno, ¿no? Simplemente uno de mis hijos hizo todo el sistema Kumon. El Kumon cuesta más de $1,000 al mes. Es algo que no es por gusto, es simplemente una necesidad de los niños. Es como si tuvieras a un niño con mucha energía física sentado en su cuarto. Va a llegar un momento en el que este niño, pues esa energía lo va a llevar a destrozar el cuarto, pues. Aquí estamos hablando de una energía mental que necesita ser canalizada. Entonces estos niños necesitan muchas clases especiales para alcanzar la motivación y el reto intelectual y mental que realmente su propia fisionomía está requiriendo. Entonces estamos hablando igual de dos conceptos muy distintos. No necesitamos premios, no queremos que nuestros niños sean genios ni que hagan descubrimientos asombrosos. Lo que queremos es que sean niños plenos, ¿no? Que se desarrollen plenamente y que puedan tener acceso a satisfacer esas necesidades. Y por eso, el Kumon, por ejemplo, es un tema común entre estos niños, y es realmente un sistema muy caro, ¿no? Por poner un ejemplo, y se requiere. ¿Por qué? Porque en las escuelas no alcanzan los niveles en matemáticas, por hablar de un solo tema, ¿no? Porque hay muchos que ellos necesitan alcanzar. Entonces, bueno, no sé qué tanto podamos alargar esto. Nosotros dejamos sobre la mesa el tema con la propuesta de Jonathan. Nos sentimos muy orgullosos de él porque son personitas que se han identificado. Hemos generado un entorno más propicio para ellos, donde pueden tener compañeros con los que realmente se identifican, y es el trabajo que estamos haciendo y da sus resultados. Yo solamente quiero decir que si a estos niños se les coloca en el entorno adecuado
que los motive, que los rete, que les permita profundizar en los temas que los apasionan, se dan cosas como estas. Son niños muy valientes que finalmente llegan a romper esquemas y a tener el ímpetu de hacer las cosas de otra manera. Entonces, pues, muchas gracias por permitirnos esta sesión. Dejamos sobre la mesa la inquietud de Jonathan. No queremos opacar su participación, nada más queríamos dar un poco de contexto para respaldarlo. Gracias. Exactamente lo que ustedes mencionan con las inquietudes como mamás y como representantes también de la asociación. Claro que es un gran desafío para el sistema de educación de este país y principalmente para Sonora. Totalmente coincido totalmente con sus inquietudes y no solamente para Jonathan, sino en todos los temas de inclusión. Si hablamos de inclusión en general, es un gran desafío para la educación de este país. Pero más allá de esto, yo quisiera escuchar a Jonathan. Yo te quiero preguntar, Jonathan, ¿cuáles son tus dificultades sociales en la escuela? ¿A qué te enfrentas socialmente y a qué te enfrentas intelectualmente en tu día a día en la escuela? Porque a partir de eso quizás podamos empezar a construir algún tipo de iniciativa o modificarla que ustedes traen para poder trabajar verdaderamente en lo que a ellos les afecta. Entonces, yo te quiero escuchar, Jonathan. Respecto a dificultades en el ámbito social, siempre desde sexto grado, quinto, especialmente, pero desde la primaria, a lo que yo recuerdo, en el ámbito social, pues siempre he sido muy selectivo con mis compañeros, con mis amigos, no convivía mucho con todo el grupo y pues con esto la maestra siempre me diagnosticaba, me decía a mí, pues tienes autismo. ¿Por qué? Porque ella me diagnosticaba. En segundo, tercer grado, la maestra también me diagnosticó el trastorno oposicionista desafiante. ¿Por qué? Porque le preguntaba, maestra, ¿y por qué esto? ¿Y por qué no es así? ¿Y por qué acá? ¿Y por qué esto? Se molestaba y me decía. Iba, a veces me sacaba del salón. Eso principalmente. Ahorita en la secundaria, pues lo mismo de ser selectivo con los compañeros. Un que otro maestro sí me hace, según él, comentarios constructivos sobre el autismo y que no sé qué. Y en el ámbito educativo, intelectual, desde preescolar, ahí aprendí a leer, a escribir, y desde primaria, especialmente quinto, sexto grado, terminar las actividades. Maestra, ¿puedo hacer otra cosa? No, siéntate y espera. Maestra, ¿no me podría dar otra actividad o cambiarle un poquito acá? Si eran multiplicaciones de 3 dígitos, yo le pedía de 5, no. Y eso son adaptaciones curriculares, las cuales no es cambiar la actividad, o sea, si estamos viendo divisiones, no ponerme raíz cuadrada, sino divisiones 3 dígitos. A este niño puede más, le ponemos de 5. A este niño se le dificulta un poco, le ponemos de 2, la domina, le ponemos de 3. No es cambiar en sí la actividad, sino adaptarla al alumno. Ahorita en primero secundaria, termino las actividades, lo mismo, le pregunto a los maestros si hay otra cosa, no, me mandan a sentar, pero me llevo un libro o varios libros, depende con qué interés por aprender me levante. Hoy me llevé un libro de física que abarca temas de universidad y prepa. Otras veces me llevo uno de psicología que habla de teorías, habla del estudio psicológico, cómo funciona, cómo afecta, cómo impulsa el desarrollo humano. Y pues eso principalmente, pero no hay adaptaciones curriculares. Y le pregunté antes de venir a mis compañeros de Destaca
Y no, en su escuela no hay, en ninguna, somos personas de escuelas públicas y privadas, en ninguna de las dos tipos de escuela, por así decirlo, no hay actuaciones curriculares como si lo hay en escuelas de España, por ejemplo. Muy bien, gracias. Un gran reto, sí. Voy a ser muy breve, pero no me quiero quedar sin decirte que es un honor verte, Jonathan, siempre. Me da mucho gusto. Eres un joven, un niño muy activo y muy proactivo. Y creo que lo que aquí nos vienen a plantear en compañía de esta bonita asociación es un tema de inclusión. Al final del camino es un tema de inclusión. Se traduce a cómo cada día tenemos que ir adaptando y estar listos para incluir a todas y a todos. Creo que escucharte, y qué bonito que Sagrario te preguntó, ya lo habíamos platicado, pero te escucho y veo en tus palabras el sentir de tu día a día. Y creo que ese es el reto que tenemos nosotros como diputadas y diputados desde la parte legislativa. ¿Qué podríamos adaptar? Betty sin duda es experta en el tema educativo y Sebastián es un hombre muy sensible. Bueno, todos aquí, no tú vas a hablar de uno por uno, Sagrario y demás, pero es un gran tema que lleva un abordaje muy complejo, Jonathan. Yo sé que tú lo sabes, yo sé que a ti no te podemos dorar la píldora, mi amor, te digo las cosas como son. Lleva un abordaje muy complejo, desde la capacitación de los maestros, lo platicábamos aquí, desde el diagnóstico, mi amor, es algo bien importante, el tener la capacidad de estos diagnósticos, porque un mal diagnóstico orienta y aísla y excluye y invisibiliza, y bueno, es una ruta que hay que seguir en muchos términos, hay que empezar paso por paso, pero creo que esto que estamos haciendo aquí es un muy buen paso el que estás dando, eso sí te lo quiero decir, lo que estás haciendo es un gran paso. No es la solución, porque la solución es un tema muy complejo, pero el que tengas la iniciativa de venir aquí, de plantearnos una realidad que vives tú y que viven otros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, creo que es el primer gran paso importante y aquí tienes aliados y aliadas. Entonces, eso es lo que necesitas llevarte, que estás haciendo algo muy importante ya. Felicitarte, Jonathan, no tenía el gusto de conocerte, felicitarlas a ustedes también como madres, como maestras. Voy a ser muy breve también como mi compañera, pero sí quería hacer mucho énfasis en algo que quizás va a ser muy repetitivo, es algo que te felicito por estarlo externando, por crear esta iniciativa que seguramente aquí en esta 63 legislatura tenemos personas muy preparadas en la materia, como la diputada Betty, como muchos que están dentro de aquí, que pertenecen también al magisterio. No me gusta hablar a mí de minorías, porque redundamos en algo muy incongruente. Por ejemplo, tenemos minorías que tienen becas, porque son niños o jóvenes de altas capacidades en diferentes, por ejemplo, en el deporte, en la cultura, y son personas que tienen beca constante por su ahora sí que son algo que Dios les dio a ellos para ser diferentes a los demás, tener capacidades más altas, y a ustedes, eso es lo que repito, voy a lo incongruente. ¿Cómo no puedo ayudarlos a ustedes cuando ustedes tienen altas capacidades para desarrollar potencial y ayudar en su momento a los demás niños que vienen con las mismas capacidades que ustedes? Entonces yo tengo la plena seguridad que se va a trabajar en tu iniciativa, muy consciente también en que estamos trabajando sobre un sistema educativo que va a ser algo complejo, pero créanos que en esta 63 legislatura se va a hacer lo correspondiente y vamos a tener unos resultados positivos o un avance. Felicidades y es cuanto. Gracias. ¿Alguna otra participación? Listo. Pues igual el reconocimiento, Jonathan, por acompañarnos. Ahí sería el tema, diputada, de incluirlas
altas capacidades y dejar las aptitudes sobresalientes, ¿no? En todo caso, decir también y mencionar que pues este gobierno tenemos el programa más grande de becas que ha habido en la historia en Sonora y no te pone una restricción para qué lo vas a usar, ¿no? También hay que reconocerlo y ya no es un programa, es un derecho que está creciendo año con año y es a lo que tenemos que invertir en el tema de la educación. De nuevo, Jonathan, mi reconocimiento y decirte que los diputados que nos encontramos aquí vamos a socializarlo con los demás diputados de esta legislatura para ver el tema de tu iniciativa y claro que con mucho gusto lo vamos a impulsar. Agradecerles a los papás, a los maestros y quienes nos acompañan. Diputado, gracias por sumarte el tiempo. Yo creo que sí era un tema muy importante y esperamos verte de nuevo por aquí. Presidente. Muchas gracias.